Noviembre de 1913. Dos agricultores estaban cavando una zanja de drenaje en Boskop, Sudáfrica, cuando de repente encontraron algo muy duro en la tierra. Al seguir cavando se dieron cuenta que eran restos de lo que parecían ser seres humanos y huesos que tenían una apariencia extraña, pero similar a la humana. En 2 años, los paleontólogos más respetados de Sudáfrica estaban analizando los restos, y todos se quedaron absolutamente helados, pues parecía ser una especie con un cráneo mucho mayor que el de un ser humano normal. Rápidamente el hallazgo llegó a manos de la ciencia mundial, que se puso a investigar los restos. Unos restos que también llegaron al científico escocés Robert Broom, que informó que ese cráneo era de casi 2000 centímetros cúbicos, bastante más grande que el nuestro, y todo a pesar de que parecían restos anteriores al Homo erectus. El hallazgo siguió fascinando al mundo, y varios anatomistas ingleses llegaron a las mismas conclusiones. Habían descubierto una extraña y nueva especie, el hombre de Boskop. Pero, ¿por qué tenían cráneos un 30% superiores al nuestro? ¿Eran más inteligentes? ¿Quién demonios eran? Frederick Fitzsimmons, director del Museo Port Elizabeth de Sudáfrica, examinó a fondo estos restos y descubrió que efectivamente su cráneo superaba los 1900 centímetros cúbicos, un tercio más que nosotros, pero también concluyó que no podían ser restos de más de 30.000 años. Pero luego salieron más datos y los demás datos pues dejaron perplejos aún más a los paleontólogos, ya que todo apuntaba que eran capaces de hablar y de caminar como nosotros. Esto llevó a algunos investigadores a pensar que realmente se había encontrado una persona moderna o de una rama evolutiva desconocida hasta la fecha. Pero todo se volvió aún más extraño cuando se concluyó que los cráneos no estaban deformados. Tampoco parecían estar así por alguna enfermedad, algo que fue siempre una hipótesis bastante aceptable. Pero se confirmó que no, que tampoco era alguna enfermedad, es decir, sencillamente los cráneos eran así. Esto fue confirmado por el célebre antropólogo Raymond Dart, que demostró que el gran cerebro de los boskopianos era un rasgo normal. Pasaba el tiempo, y esto se volvía más y más extraño aún. Fijaos, cuando se recrearon más facciones y su cara, se descubrió que a pesar de tener una gran cabeza, tenían un rostro ligeramente más pequeño y también tenían menos dientes. Otro conocido antropólogo, llamado Loren Eiseley, los describía así. Allá atrás en el pasado, hace 10.000 años, el hombre del futuro, con el gran cerebro, los pequeños dientes, vivió en África. Su cerebro era más grande que tu cerebro. Su rostro era recto y pequeño. Y así fueron pasando los años, entre la incertidumbre y la controversia. A fin de cuentas, pues en los años 50, los años 60, pues no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Así que bueno, no se avanzó demasiado en este tema. Claro, luego hubo, digámoslo así, un momento muy extraño, ¿no? Ese momento extraño llegaba en el año 2008. ¿Qué pasó en el año 2008? Pues fijaos, en el año 2008 hubo 2 neurocientíficos bastante respetados, llamados Gary Lynch y Richard Granger, que hablaron sobre los hallazgos del hombre de Boskop en el libro titulado The Big Brain: The Origin, a Future on Human Intelligence. En esa obra se hablaba bastante de los hombres de Boskop, y más de uno quedaría perplejo por las conclusiones de estos 2 neurocientíficos. De hecho, Lynch y Granger llegaban a varias conclusiones que dejaban completamente helados a todos. Y es que los lóbulos frontales del cerebro, que son los responsables precisamente del nivel de inteligencia, estaban muy desarrollados en aquellos seres. Eran más o menos 1,5 veces más grandes que las partes correspondientes de nuestro cerebro. Según esos 2 neurocientíficos, esto significa que nos superarían en memoria, que podían analizar situaciones complejas, también podían solucionar problemas y analizar cuestiones complicadas, entre otras muchas cosas.
Lynch y Granger escribieron: debieron haber sido tan inteligentes como los cromañones, como ahora nosotros somos tan inteligentes como los monos. Y fijaos ahora en esto, porque dijeron más cosas. El hombre de Voskov al final se acabó extinguiendo, pero los dos neurocientíficos dijeron que de no haberse extinguido, el Homo sapiens ahora mismo no estaría aquí, porque seríamos sustituidos por ellos. Además, estarían en el camino de convertirse en una supercivilización y conseguirían en apenas 10.000 años controlar el tiempo y la inmortalidad. Te preguntaréis, bueno, de ser esto cierto, en un remoto caso, ¿por qué se extinguieron? Porque si tan buenos eran, ¿por qué se extinguieron? Pues bien, Lynch y Granger también aportaron diferentes hipótesis en esta cuestión. La hipótesis, que más peso tiene, digámoslo así, es que los voskopianos, como le llaman también, se han podido extinguir porque sus cerebros exigían una dieta que en aquel momento los pueblos antiguos de Sudáfrica no podían proporcionarles. Sergei Saveliev, doctor en ciencias biológicas y jefe del Departamento de Embriología del Instituto de Investigación de Morfología Humana de la Academia Rusa de Ciencias Médicas, dijo: quizás la naturaleza probó una de las variantes de la evolución del cerebro en los voskopios. Sin embargo, este intento estaba condenado de antemano al fracaso. Se requiere demasiada energía para mantener un cerebro así y ofrece muy pocas ventajas. Muy interesante, porque deja entrever que, digámoslo así, la evolución se desvió del Homo sapiens, podríamos decir, hacia otra especie con un cerebro y una cabeza más grande que ni siquiera se pudo mantener. Por eso, continuamos nosotros. Pero llegando ya a la actualidad, muchos preguntaréis, ¿qué pasa ahora? Con la tecnología actual, con toda la información que tenemos ahora en 2023, ¿qué pasa ahora con este tema? ¿Qué piensan ahora los científicos de este tema? Pues bien, la mayoría son críticos y escépticos, y con razón. Para empezar, y por aquí ya no vamos bien, se lo han apropiado numerosas páginas web de contenido conspiranoico, poniendo imágenes fakes de gente con hidrocefalia, que es una extraña condición médica que se basa en la acumulación de líquido en el cerebro, provocando que la cabeza se hinche. Las imágenes obviamente no son de un hombre de Voskov, ni son recreaciones de un hombre de Voskov, ni nada de eso, porque aunque tenían cráneos más grandes, la diferencia no era tanta. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia? Vamos con la ciencia actual. Un análisis de la BBC que publica los pensamientos de varios expertos, incluido Jeremy De Silva, antropólogo del Dartmouth College en Estados Unidos, afirma que el hecho de que se descubran cráneos con más capacidad de lo normal es incluso hasta normal, ya que hace 3.000 años ocurrió una contracción del cerebro humano. Es decir, desde hace 3.000 años hasta ahora, nuestro cerebro se está haciendo más pequeño. Lo curioso es que todavía no sabemos la razón exacta por la cual el tamaño de nuestros cerebros se redujo. ¿Será para usar la memoria o la inteligencia de forma más energéticamente eficiente? ¿Será porque cada vez usamos menos el cerebro para tareas en nuestro día a día? No lo sabemos. Pero una versión interesante, que definitivamente yo apoyo, volviendo al tema del hombre de Voskov, es la versión del antropólogo John Hawkes, que afirma, en primer lugar, que el cráneo está dentro de los valores admisibles para los humanos actuales, y que los cráneos descubiertos pertenecen a representantes del grupo Khoisan, que es un grupo poblacional que reside en tribus de Sudáfrica. ¿Podría ser esto posible? Pues fijaos, yo creo que sí. Fijaos en las fotos de estas tribus. Estos son los Khoisan, y ciertamente los rasgos no difieren mucho de todo lo que hemos visto de los voskopianos, lo que me hace preguntarme si realmente son los restos de estas tribus los que realmente hemos hallado, con un cráneo más grande típico, cuando teníamos el cráneo un poco más grande. En cualquier caso, no lo sabemos con certeza, y estoy seguro de que el misterio del hombre de Voskov va a seguir siendo un misterio algunos años más. Y hasta aquí este interesante programa de hoy.
Ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal de YouTube o seguirme en mi página de Facebook. Sed muy buenos y nos vemos. Hasta la próxima.